Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La velada estaba destinada a ser recordada por la maestría artística de Halil Ibrahim Ceylan, pero terminó inscribiéndose en la memoria colectiva por un instante inesperado. Un gesto que trascendió la barrera entre el espectáculo y la confesión humana. Bajo los focos brillantes, rodeado por la expectación de cientos de espectadores, Halil sorprendió a todos al interrumpir su interpretación, llevar la mano al interior de su chaqueta y extraer un sobre cuidadosamente guardado, como si se tratara de un secreto que ardía en sus manos. Con voz quebrada y un temblor apenas disimulado, pronunció las palabras que encendieron el corazón de todos. Esta carta es de Sla, y no puedo guardármela solo para mí. El teatro entero contuvo el aliento. Nadie comprendía que se avecinaba. Lo que parecía una actuación más se transformó, en cuestión de segundos, en una experiencia íntima compartida por cientos de desconocidos. Al abrir el sobre, Halil dejó ver que incluso sus manos traicionaban la magnitud de la emoción. No era un gesto teatral calculado, había nervios genuinos, una vulnerabilidad inusual en un escenario tan imponente. La primera frase escrita por Sla atravesó el silencio como un relámpago. Halil, sé que no es fácil compartir este momento, pero necesito que mis sentimientos lleguen hasta tu corazón. La sinceridad de esa introducción generó un murmullo ahogado y, entre el público, ya había lágrimas que anunciaban la magnitud del momento. Conforme avanzaba en la lectura, Halil parecía debatirse entre la profesionalidad que exigía el escenario y la humanidad que lo desbordaba. Su voz, rota por instantes, se quebraba al pronunciar confesiones que no eran propias, pero que parecían resonar también en su interior. He luchado contra mis emociones, he intentado mantenerme en calma, pero mi alma está hecha pedazos. Mi vida cambió desde que te conocí, y ya no puedo seguir callando. Era como si la carta hubiera destapado una herida compartida, un eco en el que público y artista se reconocieron mutuamente. La frase que escapó de los labios de Halil, Im paramparca oldu, mi corazón está en pedazos, provocó un suspiro colectivo, un estremecimiento que recorrió de principio a fin el recinto. Lo que estaba sucediendo no podía interpretarse como un acto de espectáculo. Era un testimonio de carne y hueso, un recordatorio de que, detrás de las luces y los aplausos, existen seres humanos que aman, sufren y se desarman con la misma fragilidad que cualquiera. Al llegar a uno de los pasajes más intensos, Sla escribía: no quiero que esto se vea como un escándalo, sino como un acto de sinceridad. La gente merece saber que, detrás de cada aplauso, laten corazones que sienten, que se rompen y que aman con intensidad. En ese preciso instante, Halil no pudo contener una lágrima que descendió lentamente por su rostro. El teatro respondió con un aplauso contenido, no de celebración, sino de respeto. Fue un gesto de comunión, de empatía pura. Una mujer desde las butacas alzó la voz y gritó: «Estamos contigo, Halil». Ese clamor espontáneo generó un ambiente de hermandad en el que muchos, especialmente mujeres que se identificaron con la vulnerabilidad expuesta por Sla, encontraron la valentía de reconocer su propia fragilidad. Las palabras siguientes confirmaban que aquello era más que un desahogo, era un acto de verdad sin concesiones. Si alguna vez dudaste de mi afecto, hoy quiero disipar esas dudas. Te he amado en silencio, te he echado de menos en las noches más largas, y aunque mis palabras puedan doler, son mi verdad. El nudo en la garganta era generalizado, se percibía la respiración entrecortada de los presentes, el crujir de las sillas en medio de un silencio tan intenso que parecía sólido. Un joven en primera fila se secaba las lágrimas con disimulo, mientras una pareja entrelazaba sus manos con fuerza, como si la carta estuviera hablando también de ellos. Halil, con la voz anudada, pronunció entonces una reflexión que será recordada:
A veces las cartas llegan para salvarnos, y otras, para mostrarnos cuánto hemos perdido. La sinceridad desarmaba incluso a quienes habían llegado solo a disfrutar de una actuación artística. En ese momento, el escenario se transformó en confesionario, y cada espectador se convirtió en testigo privilegiado de una verdad desnuda. Más adelante, la carta desvelaba otro pasaje estremecedor. He guardado fotografías, recuerdos, hasta las notas más pequeñas que me diste alguna vez. Son mi tesoro secreto, mi refugio en los días grises. No te escribo para que regreses, sino para que sepas que mi amor fue real. El público, que ya había llorado, volvió a quebrarse. Alil se llevó la mano al pecho, cerró los ojos y, aunque la carga parecía insoportable, siguió leyendo. No detenerse era, en cierto modo, un tributo al coraje de Sla, a la valentía de haber escrito lo que muchos jamás se atreverían a decir. El clímax llegó cuando Alil pronunció estas líneas. No existe escenario tan grande ni público tan numeroso que pueda ocultar lo que siento. Mi amor es frágil, pero eterno. No sé si volveré a verte, pero si estas palabras llegan a tu corazón, mi misión estará cumplida. En ese instante, el teatro entero explotó en un aplauso que no interrumpía, sino que acompañaba. Era un aplauso de reconocimiento, un rito colectivo de quienes habían comprendido que presenciaban algo irrepetible. Cuando Alil dobló la carta y la guardó en su chaqueta, el silencio volvió a dominar la sala. Solo murmuró, gracias, Sla, por tu valentía. Gracias por recordarnos que seguimos siendo humanos. Y fue entonces cuando los espectadores comenzaron a levantarse, uno a uno, regalándole una ovación de pie. Nadie pidió canciones adicionales. Nadie reclamó que la función continuara. Lo importante ya había sucedido, la verdad se había revelado, y ese acto de sinceridad valía más que cualquier repertorio. Fuera del teatro, los comentarios eran unánimes, nunca se había presenciado algo tan auténtico. Las redes sociales se incendiaron con fotografías, fragmentos grabados y hashtags como almohadilla carta de Sla, almohadilla Alil emocionado y almohadilla el valor del amor. Miles de usuarios compartieron sus propias experiencias personales inspirados por lo que habían visto, transformando un instante íntimo en un fenómeno colectivo de reflexión sobre la fuerza del amor y la crudeza de la pérdida. Alil, ya en su camerino, permaneció en silencio frente al espejo. Sus manos aún temblaban, sus ojos enrojecidos revelaban la intensidad de lo vivido. Sabía que aquella carta no solo había cambiado una noche, sino que quizá había modificado el rumbo de su vida. La frase final que resonaba en su mente, mi amor fue real, se convirtió en un eco que lo acompañaría mucho tiempo. Desde Newsaround queremos preguntarte, ¿qué opinas de este gesto de Alil? ¿Crees que compartir públicamente una carta tan íntima fue un acto de valentía o de vulnerabilidad excesiva? ¿Te gustaría que en nuestro canal abordáramos más historias donde la verdad y la emoción se imponen al espectáculo? Cuéntanos en los comentarios y forma parte de esta conversación. No olvides suscribirte a Newsaround, darle me gusta a este video y, si deseas apoyarnos aún más, pulsa el botón de unirse para convertirte en miembro del canal. Así podrás acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir compartiendo historias que conmueven, sorprenden e inspiran. Porque, al final, lo que vivimos esa noche nos recuerda que los grandes relatos no siempre están en los guiones ni en las canciones, sino en cartas que, como la de Sla, atraviesan el alma y nos obligan a mirar nuestra propia fragilidad con ojos nuevos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.